Hello dears, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo con un vídeo totalmente personal, ¿vale? Voy a contar algo totalmente mío. Pues entre otras cosas os voy a decir dónde me mudo. Sí, no es clickbait, o sea, el título, la miniatura no era clickbait, es realmente os voy a decir dónde me mudo, que ya veis, ¿sabes? Es como, oh Dios mío. Por cierto, tenéis el link a la peluca esta maravillosa que llevo aquí en la cajita de información, que yo me veo muy rara con ella, porque yo soy de tonos oscuros, no claritos. Tenéis el link aquí. ¿Por qué no lo he dicho hasta ahora? No lo he dicho por lo que os dije, porque hasta que no tuviese el 100% seguro que me iba a ir, no os lo podía decir, porque imaginaros que ese 2% fallaba y me decían que no te vas, que ha salido todo mal, que no te han aceptado en la academia, y yo me hubiese quedado como... De hecho, empezaré la academia a la segunda semana de enero, más o menos, y me voy... me mudo a Japón, me mudo a Tokio. Me mudo a Tokio a estudiar japonés. Hola, Ansin de 13 años, quiero saludarte y decirte que eres la puta ama, ¿vale? Me mudo a Tokio capital a estudiar japonés. En principio es para un año. Si yo veo que las cosas me van bien allí, que estoy contenta y feliz y tal, ya ampliaré, pero en principio es para un año. Yo, no sé, yo literalmente cojo el email y releo el email de aceptación. Ese email que me dice enhorabuena, te he aceptado en la academia. O sea, no sabéis el papeleo que tuve que hacer, porque es que en Japón te piden hasta el número del zapato de tu bisabuelo. Y yo cada vez que me llegaba un email y me decían, por favor, danos este otro dato más que tienes que investigar porque ni siquiera tú sabes a ver si te aceptamos en la academia para que inmigración nos dé el visado, y era como, ¿what? pero sí, ya finalmente me han aceptado en cuestión de 2 meses. Más o menos. Me tiene que llegar el visado, yo voy a ir con visado de estudiante y tengo derecho a trabajar en un baito, que es un trabajo media jornada. No sé, es muy loco todo, es muy loco. Por eso me vine a Zaragoza a prepararlo todo y estar con mi familia, porque es que luego me voy como a la otra punta del mundo, así que los voy a ver, pues no sé, cuando pueda venir. Un poquito. Es posible que directamente me vaya, es posible, no tengo los billetes, ya me vaya a final de año, es decir, el 29 de diciembre, como ya os he dado la paliza por Instagram y por Twitter 1000 veces. Y sí, voy a pasar allí Nochevieja. Todos los datos de cómo he preparado el viaje, cómo he conseguido contactar con la academia, cómo voy a conseguir la casa para quedarme, todo eso lo contaré en Tea Time, en el otro canal dedicado a las cosas friki, el Japón y todo esto. Y os quería comentar cómo va a ser el contenido del canal a partir de ahora. A ver, no drama, ¿vale? Yo me mudo a Japón, pero no todo mi contenido va a ser Japón. El contenido más hablando de Japón va a estar en el otro canal, en Tea Time, así que empezar a seguirme por ahí, porque los vlogs enseñando las cafeterías más raras de Japón, probando cosas raras y visitando las ciudades y enseñándose el día a día, enseñando cómo los váteres tienen agüita y luces de colores, todo va a estar en el otro canal, así que pasad por ahí, igual que todas cosas frikis, raras, bla bla bla, todo va a estar por ahí. Pero en este canal, aparte de hablar, sí, claro, ya que estoy allí, voy a hablar del maquillaje que puedo comprar en Japón, de la moda que hay en Japón. Tengo unas ganas de coger la cámara, irme al centro y pedir a la gente que me deje grabarle los estilismos de la calle, el maquillaje, y haceros vídeos sobre esto que me muero, me explota la cabeza. El contenido de este canal va a seguir siendo moda, maquillaje principalmente, lifestyle, hablando un poco de mis cosas. No digo que aquí nunca suba un vlog en Japón, claro que subiré vlogs en Japón, pero alguno que grabe, por ejemplo, enseñando, se me ocurre, ¡pum!, así a bote pronto, enseñando cómo es un centro comercial por dentro de moda alternativa. Cogeré mi cámara de vlogs que me está llegando en estos momentos y os enseñaré cómo es por dentro, y esto irá a este canal y no al otro. ¿Entendéis la diferencia de contenido aunque esté en Japón, en los dos? ¿Ansin, ¿sabes japonés? No, pero para eso voy, para estudiarlo, y de hecho en principio voy un año porque no voy a firmar irme a la otra punta del mundo 50 años y lo que surja, pero me gustaría estar el tiempo suficiente como por lo menos para poder aprender a conversar y llevar una conversación en japonés. Es mi goal, es mi meta. Muchos estaréis preguntando, Sansen, ¿y por qué mierdas no te vas a Londres siendo que nos llevas dando la paliza con que te vas a mudar al Reino Unido 300 años desde que tienes el canal? Tenéis toda la razón del mundo. Pero es que mudarme a Japón era otro de mis sueños que tengo desde cría, desde que tengo 12, 13, 14 años. Quería hacer un cambio con mi vida, tenía posibilidades de irme y fue como, vamos a ver, si me voy al Reino Unido, que es de hecho lo más sencillo, sí, para aprender inglés, yo inglés sé, pero sé a nivel, veo series en inglés, escribo cosas en inglés, escucho música en inglés. No soy bilingüe, pero entiendo y hablo el inglés. ¿Por qué no me fui? Pues no me fui porque yo dije, mira, si me voy al Reino Unido me quedaré allí y voy a perder la oportunidad de vivir este sueño que tengo desde siempre, que es vivir en Japón, estudiar japonés, trabajar en Japón. Me encantaría trabajar en una tienda de maquillaje en Japón, ya que soy maquilladora. Me encantaría poder compartir todo esto con vosotros, aprender lo que es vivir en una cultura como esa, que sabéis que me flipa y que soy súper fan. Así que sí, no es que le haya pegado una patada al Reino Unido, simplemente es que tengo 25 años. Chill, ¿vale? O sea, tengo tiempo de vivir en Japón, de vivir en Reino Unido y de pasarme por Estados Unidos si me apeteciese y tuviese dinero.
La cuestión aquí es que sí, ya está, yo voy a dejar de dar el coñazo de ¿dónde me mudo? Dios mío, no puedo decir nada porque ya puedo decirlo, me voy a Tokio. Quiero que me dejéis, sobre todo, muy importante en los comentarios, quiero que me dejéis cosas que queréis que vaya contando sobre los preparativos, dudas que tengáis, ya os he dicho cómo va a ser la distribución de contenido, para que no haya líos ni problemas y la gente que diga, es que Ansi, a mí me gusta cómo maquillas, me gusta el maquillaje, pero es que me importa una mierda Japón, será como lo entiendo perfectamente, a mí pueden interesarme también otras cosas, pero gustarme un canal de maquillaje, así que no hay problema, no dramas, va a estar todo dividido en los dos canales. Dejadme por favor en los comentarios, tanto para este canal como para el otro, cosas que queráis que os cuente. Ya sé que me vais a pedir, ¿cómo lo has hecho? Ese vídeo claramente lo voy a grabar, pero más cosas que queréis que os cuente de lo que sea, que tenéis dudas, que son cosas que igual yo ahora no caigo y nada, que estoy muy ilusionada y quería contar todo esto, quería contároslo y que gracias por estar aquí, que sois geniales y que os adoro, que ya está, tienen más secretismos, pues, que pronto nos vemos en un nuevo vídeo, esta vez de maquillaje, y ya volvemos a la rutina normal de contenido y ya no es tanto hype y cosas personales y... en fin, un besito enorme, días. ¡Chao!